El Gran Pánico. Base Aérea Nacional Parnell, Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Kevin Blair es el piloto de uno de los dirigibles de combate D-17 que componen el núcleo principal de la patrulla aérea civil norteamericana. Es un trabajo que le sienta bien. Antes pilotaba un dirigible publicitario de la Fujifilm. Se extendían hasta el horizonte, sedanes, camiones, buses, casas rodantes, cualquier cosa que se pudiera conducir. Vi tractores, una mezcladora de cemento. En serio, incluso vi una plancha con un enorme cartel encima, un aviso de un club de caballeros. Un montón de gente iba sentada sobre él. Las personas iban montadas en cualquier cosa que podían. En los techos, en los compartimentos para equipaje, me recordó que las viejas fotografías de los trenes en India, con toda esa gente colgando de ellos, como monos. Había un montón de basura a los lados del camino. Maletas, cajas y hasta pedazos de muebles caros. Había un piano de cola allí tirado, en serio, hecho pedazos como si lo hubiesen lanzado desde la parte de atrás de un camión. Había también muchos vehículos abandonados. Algunos habían sido arrastrados fuera de la carretera, otros habían sido desvalijados, otros estaban quemados. Vi a mucha gente que iba a pie, cruzando los campos o siguiendo la carretera. Algunos iban tocando en las ventanas de los autos, ofreciendo todo tipo de cosas. Algunas mujeres estaban ofreciéndose a los conductores, sin duda tratando de conseguir algo a cambio, quizá gasolina. Seguramente no estaban tratando de que las llevaran, porque a pie se movían más rápido que los autos. No tiene sentido, pero se estremece. Un poco más atrás, a unos 50 kilómetros, el tráfico se movía un poco mejor. Uno pensaría que la gente estaría más tranquila, pero no. Todos estaban haciendo señas con las luces, chocando con los autos que tenían enfrente y saliendo de ellos a pelear. Vi algunas personas tiradas a un lado de la carretera. Se movían muy poco o nada en absoluto. La gente pasaba corriendo a su lado, llevando cosas, llevando niños o simplemente corriendo. Todos en la misma dirección que los autos. Unos cuantos kilómetros más atrás vi la razón. Las criaturas se movían como un enjambre entre los autos. Los conductores de los carriles exteriores trataban de adelantar por fuera del camino, quedándose atascados en el lodo y atrapando a los de los carriles internos. La gente no podía abrir las puertas para huir. Los autos estaban demasiado cerca, los unos de los otros. Vi a esas cosas metiendo la mano por las ventanas abiertas, sacando a las personas o metiéndose en ellos. Muchos conductores estaban atrapados sin salida, con las puertas todavía cerradas y, asumo, con llave. Las ventanas seguían arriba, hechas de vidrio templado de seguridad. Los muertos no podían entrar, pero los vivos tampoco podían salir. Vi a algunas personas entrar en pánico tratando de dispararles a través del parabrisas y destruyendo así la única protección que les quedaba. Estúpidos. Quizá habrían podido resistir unas cuantas horas más allí e incluso haber tenido alguna oportunidad de escapar. Aunque quizá vieron que era imposible y que esa era la salida más rápida. Había una jaula para ganado, remolcada por una camioneta que seguía atascada en uno de los carriles interiores. Se sacudía violentamente de un lado para otro. Los caballos que llevaban todavía estaban adentro. El enjambre seguía avanzando por entre los autos, abriéndose paso literalmente a mordiscos por entre las filas inmóviles, con todos esos pobres diablos que intentaban escapar. Eso fue lo más que me impresionó, porque no iban a ninguna parte.
Estaban en la Interestatal 80, un pedazo de carretera entre Lincoln y North Platte. Ambos lugares estaban completamente infestados, así como todos los pueblos que había en el medio. ¿Qué creían que estaban haciendo? ¿Quién había organizado aquel éxodo? De hecho, ¿alguien lo había organizado? ¿Acaso la gente vio una fila de autos y se unió sin preguntar? Traté de imaginarme cómo habría sido estar allí, con autos pegados adelante y atrás, con niños llorando, perros ladrando, sabiendo lo que venía solo unos cuantos kilómetros atrás y esperando, rezando para que alguien en los autos de adelante supiera hacia dónde ir. ¿Alguna vez escuchó de ese experimento que un periodista norteamericano hizo en Moscú en los 70? Simplemente se paró frente a un edificio, ninguno particular, solo una puerta cualquiera. Muy pronto, alguien se paró a hacer fila tras él, luego una pareja, y cuando menos lo pensó, la cola le daba la vuelta a la esquina. Nadie preguntó para qué era aquella fila, simplemente supusieron que era para algo que valía la pena. No sé si esa historia es cierta, quizá es una leyenda urbana o un mito de la Guerra Fría. ¿Quién sabe? Alang, India. Estoy parado junto al mar con Ajay Shah, contemplando los despojos oxidados de lo que alguna vez fueron unos imponentes barcos. Como el gobierno no posee los fondos para retirarlos de allí y el tiempo y los elementos han convertido su acero en chatarra inútil, permanecen como monumentos silenciosos de la carnicería que una vez se vivió en aquella playa. Me han dicho que lo que pasó aquí no fue extraño, que en todas partes del mundo en las que el océano se encuentra con la tierra, la gente estaba tratando desesperadamente de abordar cualquier cosa que flotara, buscando una oportunidad de sobrevivir en el mar. Yo no sabía nada sobre Alang, aunque había vivido toda la vida en la ciudad cercana de Vagnarar. Era un ejecutivo de oficina, un profesional, de cuello blanco, desde el día en que salí de la universidad. El único trabajo que hacía con mis manos era el digitar en un teclado, y ya ni siquiera eso, pues casi todo nuestro software funcionaba con reconocimiento de voz. Solo sabía que Alang era un astillero y por eso huí hacia aquí en el primer lugar. Esperaba encontrarme con una industria produciendo barco tras barco para llevarnos a un lugar seguro. No tenía ni idea de que era todo lo contrario. En Alang no se construían barcos, se destruían. Antes de la guerra era el desguacero marítimo más grande del mundo. Barcos de todas las nacionalidades eran atraídos por las compañías recicladoras de acero de la India, llevados hasta la playa, desmantelados, cortados y separados hasta que no quedaba completo ni el perno más pequeño. Las docenas de barcos que vi ese día no eran naves completas y funcionales, sino enormes cascarones vacíos, enfilados, esperando la muerte. No había muelles ni rampas. Alang no era un puerto, sino un enorme banco de arena. El procedimiento estándar era chocar los barcos contra la playa, varándolos como gigantescas ballenas encalladas. Calculé que mi única esperanza estaba en la media docena de barcos recién llegados que todavía estaban anclados lejos de la costa. Conservaban parte de su maquinaria y, con algo de suerte, un poco de combustible en sus tanques. Una de aquellas naves, el Veronique Delmas, estaba remolcado a una de sus hermanas hacia el mar. Varias cuerdas y cadenas estaban amarradas sin ninguna técnica a proa del APL Tulip, un barco de carga de Singapur que ya había sido parcialmente desmontado.
Llegué justo en el momento en el que el Delmas encendía sus motores. Pude ver la estela de espuma blanca que surgía mientras luchaba contra sus ataduras. Pude escuchar cómo se reventaban algunas de las cuerdas más débiles, restallando como disparos de escopeta. Pero las cadenas más gruesas, esas resistieron mucho mejor que el casco de la nave. Al encallar al Tulip, seguramente le dañaron parte de la quilla. Cuando el Delmas comenzó a tirar de él, se escuchó un terrible ruido, un chillido destemplado de metal. El Tulip se partió literalmente en dos. La popa se quedó en la costa mientras que la proa seguía siendo remolcada hacia el mar. Nadie pudo hacer nada. El Delmas ya iba a toda máquina, arrastrando la proa del Tulip hacia aguas más profundas, en donde se volcó y se hundió en tan solo unos segundos. Debía haber al menos unas 1000 personas a bordo, abarrotadas en cada camarote, cada pasillo y cada metro cuadrado de espacio libre en cubierta. Sus gritos fueron ahogados por el silbido del aire que se escapaba del casco. ¿Por qué los refugiados no se quedaron simplemente en los cascos varados en la playa, retirando las escaleras y convirtiéndolos en fortalezas inaccesibles? Usted habla del pasado desde una posición racional. Usted no estaba allí esa noche. La playa estaba llena de gente, hasta la orilla, una marea enloquecida de humanidad, iluminada por los fuegos que ardían tierra adentro. Cientos de personas trataron de alcanzar nadando las naves que ya habían zarpado. Las olas rompientes arrojaron de vuelta los cadáveres de quienes no lo lograron. Docenas de barcazas iban y venían, llevando gente de la costa a los barcos. «Denme su dinero», decían algunos, «todo lo que tienen y los llevo». ¿El dinero todavía servía para algo? Dinero o comida o cualquier cosa que consideraran valioso. La tripulación de uno de los barcos solo aceptaba mujeres jóvenes. Vi a otra que solo recibía a los refugiados de piel clara. Los muy malditos iluminaban con sus antorchas los rostros de la gente, tratando de sacar a los más oscuros como yo. Incluso había un capitán parado en la cubierta de abordaje de su nave, apuntando con una pistola y gritando: «Nadie de castas bajas, no llevaremos intocables». ¿Intocables? ¿Castas? ¿Quién diablos piensa así en estos días? Y la peor parte fue que algunos de los más viejos se salieron de la fila. ¿Puede creerlo? Comprenda que solo estoy resaltando algunos ejemplos de lo peor entre lo peor. Por cada psicópata ambicioso y repulsivo había 10 personas buenas y decentes con su karma aún intacto. Un montón de pescadores y dueños de botes pequeños que podrían haber escapado con sus familias prefirieron ponerse en peligro y regresar a la orilla a ayudar. Cuando se piensa en los riesgos que corrieron, que los asesinaran para robar los botes, o quedarse varados en la playa, o ser atacados desde abajo por los muertos bajo las olas. Había muchos de esos, sí, muchos refugiados infectados habían tratado de nadar hasta los barcos y se habían reanimado después de ahogarse. La marea estaba baja, suficientemente profunda para que un hombre se ahogara, pero lo suficientemente baja para que un zombi levantase la mano y agarrarse una presa. Uno veía muchos nadadores desapareciendo de pronto bajo las olas, o botes volcándose y todos sus pasajeros siendo arrastrados bajo el agua. Y aún así, muchos seguían volviendo a la playa para rescatar a gente, e incluso saltaban al agua para salvar a alguien. Así me salvaron a mí. Yo fui uno de los que trató de nadar. Los barcos se veían mucho más cerca de lo que estaban en realidad.
Yo era un buen nadador, pero después de caminar todo el trayecto desde Bramnar, después de luchar por mi vida casi todo el día, apenas tenía fuerzas suficientes para flotar de espaldas. Para cuando llegué por fin junto a mi objetivo, no me quedaba aire en los pulmones para gritar pidiendo ayuda. No había escalera. La lisa pared del casco se levantaba sobre mí como un muro. Golpeé el acero gritando con el último aliento que me quedaba. Justo cuando me hundía bajo la superficie, sentí que un poderoso brazo se envolvía alrededor de mi pecho. Llegó la hora, pensé. Creí que en cualquier momento sentiría unos dientes clavándose en mi carne, pero en lugar de jalarme hacia el fondo, el brazo me elevó otra vez hacia la superficie. Terminé a bordo del Sir Wilfrid Grenfell, un velero que alguna vez había pertenecido a la Guardia Costera canadiense. Traté de hablar, de disculparme por no tener dinero, de explicarles que podía trabajar para pagar mi pasaje, que haría cualquier cosa que necesitaran. Los tripulantes sonrieron. «Cuidado», me dijeron, «estamos a punto de zarpar». Pude sentir la cubierta vibrando y meciéndose cuando nos movimos. Esa fue la peor parte, ver las otras naves que pasaban a nuestro lado. En algunas, los infectados que habían logrado subir a bordo ya se habían reanimado. Algunos barcos eran carnicerías flotantes y otros ardían en llamas sin moverse. Sus tripulantes saltaban al agua. Algunos de los que se hundieron bajo la superficie nunca más volvieron a salir vivos. Topeka, Kansas, Estados Unidos. Sharon podría ser considerada una mujer hermosa bajo cualquier estándar, con un cabello largo y rojizo, brillantes ojos verdes y el cuerpo de una bailarina o una supermodelo de las de antes de la guerra. Tiene la mente de una niña de 4 años. Estamos en el centro de rehabilitación Rothman para niños salvajes. La doctora Roberta Kellner, la encargada del caso de Sharon, describe su condición como afortunada, o por lo menos ella tiene algunas habilidades de lenguaje y procesos de pensamiento coherentes. Me explica. Son rudimentarios, pero al menos son completamente funcionales. La doctora Kellner está muy emocionada por la entrevista, pero el doctor Somers, director de programas de Rothman, no lo está. Los fondos siempre han sido escasos para este programa y la administración actual está amenazando con cerrarlo por completo. Sharon se muestra tímida al principio, no estrecha mi mano y evita mirarme directamente a los ojos, aunque Sharon fue encontrada en las ruinas de Wichita. No hay forma de saber dónde ocurrieron los hechos que relata. Estábamos en la iglesia, mami y yo. Papi nos dijo que iba a recogernos. Papi tenía que hacer algo. Nosotros íbamos a esperarlo a la iglesia. Todos estaban allá. Tenían muchas cosas. Tenían cereales y agua y jugo y bolsas de dormir y linternas y... Imita un rifle con las manos. La señora Randolph tenía uno, pero eso no se hace. Son muy peligrosos. Ella me dijo que eran peligrosos. Ella es la mamá de Ashley. Ashley es amiga mía. Le pregunté dónde estaba Ashley. Se puso a llorar. Mami me dijo que no le preguntara por Ashley y le dijo a la señora Randolph que lo sentía. La señora Randolph estaba sucia, con manchas de café y rojo en el vestido. Era gorda, tenía manos gruesas y suaves. Había otros niños, Jill y Abby, y otros niños. La señora McCraw los cuidaba. Tenían crayones, estaban pintando en la pared. Mami me dijo que jugara con ellos. Me dijo que estaba bien pintar en la pared, que el pastor Dan dijo que se podía. El pastor Dan estaba más allá y quería que la gente lo escuchara. Por favor, todo el mundo. Imita una voz grave y profunda. Por favor, todo el mundo, tranquilos.
Los zombies ya vienen. Cálmense y prepárense para cuando lleguen los zombies. Nadie lo escuchaba. Todos estaban hablando. Nadie estaba sentado. La gente estaba hablando con sus cosas. Imita a alguien hablando por teléfono. Estaban furiosos con sus cosas, las tiraban y les decían malas palabras. Me sentí mal por el pastor Dan. Luego imita el sonido de una sirena. Afuera. Lo hace de nuevo, comenzando suave, aumentando el volumen y luego apagándose varias veces. Mami estaba hablando con la señora Cormod y las otras mamis estaban peleando. Mami estaba enojada. La señora Cormod dijo, con voz en tono enojado, ¿y qué? ¿Qué más podemos hacer? Mami sacudía la cabeza. La señora Cormod estaba hablando con sus manos. No me gustaba la señora Cormod. Ella era la esposa del pastor Dan. Era gritona y mala. Alguien gritó, ¡ahí vienen! Mami se levantó, se llevaron las sillas y las pusieron junto a la puerta. Todas las sillas junto a la puerta. ¡Rápido! ¡Cierren la puerta! Imita varias voces diferentes. ¡Oh, martillo! ¡Clavos! ¡Están en el parqueadero! ¡Vienen a por acá! Sharon mira a la doctora Kellner. ¿Puedo? El doctor Somers no parece muy seguro. La doctora Kellner sonríe y dice que sí, con la cabeza. Después me enteré que el cuarto había sido acondicionado a pruebas de ruidos por esa razón. Sharon imita el gemido de uno de los zombies, sin duda el más realista que jamás he escuchado. Es claro, por su incomodidad, que Somers y Kellner están de acuerdo conmigo. Ellos venían, muchos, muy grandes. Luego comienza a golpear con su mano derecha sobre la mesa. ¡Querían entrar! Sus golpes son rítmicos y mecánicos. La gente gritaba. Mami me abrazó. Está bien, está bien. Su voz se hace más suave y comienza a acariciarse el cabello. No te dejaré que te atrapen. Shh. Ahora golpea con los puños sobre la mesa y sus golpes se hacen más caóticos, como imitando a varios muertos vivientes. ¡La puerta! ¡Resistan! Emita el sonido de un vidrio que se rompe. Se rompieron las ventanas del frente, al lado de la puerta. Se apagó la luz. Los grandes se asustaron, gritaban. Su voz vuelve a imitar a su madre. Shh, bebé, cariño, no dejaré que te atrapen. Sus manos pasan por su cabello a su cara, acariciándose suavemente la frente y las mejillas. Sharon mira a Kellner como interrogándola y Kellner asiente. La voz de Sharon imita el sonido de algo grande que se rompe, un rugido con flema desde lo más profundo de su garganta. ¡Están entrando! ¡Disparen, disparen! Imita unos disparos y... ¡No dejaré que te atrapen! ¡No dejaré que te atrapen! De pronto Sharon mira el vacío detrás de mis hombros, como algo que ya no está ahí. Los niños, no les dejen tocar a los niños. Esa señora era la señora Cormod. ¡Salven a los niños! ¡Salven a los niños! Sharon imita más disparos. Encoge las manos formando un solo puño enorme y lo descarga sobre una forma invisible frente a ella. Los niños comenzaron a llorar. Hace movimientos como de golpes, cortes y punzadas de algún objeto.
Abby lloraba mucho. La señora Cormode la levantó. Imita el movimiento para levantar a alguien en el aire y golpearlo contra una pared. Entonces Abby ya no lloró. Sharon sigue acariciándose el rostro. Imita la voz de su madre, ahora mucho más fuerte. Shh, shh. Está bien, bebé, cariño, está bien. Sus manos bajan lentamente hasta su cuello, apretándolas alrededor y estrangulándose. No dejaré que te atrapen, no dejaré que te atrapen. Sharon se está ahogando y lucha por respirar. El doctor Sommer se lanza para tratar de detenerla. Pero la doctora Kellner levanta una mano y Sharon se detiene, relajando sus manos mientras imita un disparo. Se sentía húmedo y caliente, sabía salado y me picaban los ojos. Unas manos me levantaron y me llevaron. Se pone en pie, simulando un movimiento como corriendo con un balón bajo el brazo. Me sacaron al aparcadero. ¡Corre, Sharon! ¡No pares! Es una voz diferente, no es la de su madre. ¡Solo corre! ¡Corre, corre! Luego se alejaron, me soltaron. Eran unas manos gruesas y suaves. Kusir, Isla Olkhon, Lago Baikal, Sagrado Imperio Ruso. El salón está desierto, salvo por una mesa, 2 sillas y un enorme espejo en la pared, el cual seguramente es un espejo de doble lado. Me siento de frente a mi entrevistada, tomando notas en un blog que me entregaron. Me prohibieron usar mi aparato de transcripción por razones de seguridad. El rostro de María Zuganova se ve envejecido. Su cabello está poniéndose gris y su cuerpo apenas si cabe dentro del uniforme desgastado que insistió en usar para nuestra entrevista. Técnicamente estamos a solas, aunque sospecho que varios ojos nos observan desde el otro lado del espejo. No sabíamos que había un gran pánico. Estábamos completamente aislados. Casi un mes antes de que todo comenzara, más o menos, cuando esa periodista norteamericana reveló la historia, nuestro campamento fue puesto en aislamiento permanente e indefinido. Todos los televisores fueron retirados de las barracas y nos quitaron los radios personales y los teléfonos celulares. Yo tenía uno de esos celulares baratos y desechables, con 5 minutos prepagados. Fue lo máximo que mis padres pudieron pagar. Se suponía que debía usarlo para llamarlos en mi cumpleaños, sí, mi primer cumpleaños lejos de casa. Estábamos estacionados en Osetia del Norte, en Alania, una de las repúblicas australes rebeldes. Nuestra labor oficial era mantener la paz, impidiendo cualquier conflicto étnico entre las minorías de Osetia e Ingush. Nuestro tiempo de servicio estaba a punto de terminar, justo cuando nos cortaron cualquier comunicación con el resto del mundo. Un asunto de seguridad estatal, según nos explicaron. ¿Quién es? Todo el mundo. Nuestros oficiales, la policía militar, incluso un civil que apareció de la nada un día por la base. Era un desgraciado gruñón con una cara delgada como de rata. Así lo llamábamos, cara de rata. ¿Alguna vez trataron de saber qué pasaba? ¿Qué? ¿Yo? Nunca. Ninguno de nosotros. Por supuesto que nos quejábamos. Los soldados siempre se quejan, pero no había tiempo para procesar ninguna queja formal. Después de que el apagón de las comunicaciones entró en efecto, nos pusieron en estado de alerta total. Hasta aquel momento, el trabajo había sido fácil, aburrido, monótono, alterado solo por alguna caminata ocasional a las montañas. Pero luego tuvimos que pasar varios días a la vez en las montañas, cargando el equipo completo y municiones. Íbamos a cada aldea, a cada casa,
Interrogábamos a cada campesino, a cada turista y, no sé, supongo que también a cada cabra que se nos atravesaba en el camino. ¿Por qué los interrogaban? ¿Qué buscaban? No sabíamos. ¿Todos los miembros de sus familias también? ¿Ha desaparecido alguno? ¿Han sido atacados por un animal o una persona rabiosos? Esa era la parte que más me confundía. ¿Rabia? Era comprensible en los animales, pero en la gente. También hacíamos un montón de revisiones físicas, desvistiendo por completo a esa pobre gente, mientras los médicos examinaban cada centímetro de sus cuerpos buscando algo. No nos dijeron qué. No tenía sentido nada de eso. Una vez encontramos todo un depósito de armas, 74 nuevas, algunas 47 viejas, montones de balas, seguramente compradas a algún oportunista de nuestro batallón. No sabíamos a quién le pertenecían las armas, traficantes de drogas o a la mafia local, y quizá incluso a esos escuadrones de la muerte, que eran la razón por la que nosotros estábamos allí en primer lugar. ¿Y qué hicimos? ¿Las dejamos allí? Ese civil, cara de rata, tuvo una reunión privada con los líderes de la aldea. No supimos qué discutieron, pero se veían todos asustados de muerte. Se persignaban y rezaban en silencio. No lo entendíamos. Estábamos confundidos y enojados. No comprendíamos qué diablos estaba haciendo allá afuera. Había un veterano en nuestro pelotón, Baburín, que había peleado una vez en Afganistán y 2 veces en Chechenia. Se decía que durante la toma de Yeltsin, su BMP había sido el primero en disparar sobre los Duma. Nos gustaba escuchar sus historias. Siempre estaba de buen humor y siempre se emborrachaba, cuando podía permitírselo. Pero todo cambió después del incidente con las armas. Dejó de sonreír y no volvió a contar historias. Creo que no volvió a beber ni una sola gota. Y cuando nos hablaba, que era casi nunca, lo único que decía era: esto no está bien, algo va a pasar. Cuando trataba de preguntarle algo más, solo se encogía de hombros y se marchaba. La moral estaba por el suelo después de eso. La gente estaba tensa, sospechando de todo. Cara de rata siempre estaba por ahí, en las sombras, escuchando, observando, susurrando cosas al oído de nuestros oficiales. Él estaba con nosotros el día en que pasamos por un pueblo pequeño y sin nombre, unas chozas primitivas en lo que parecía ser el borde más alejado del mundo. Habíamos realizado las búsquedas y los interrogatorios de rutina y estábamos a punto de empacar y largarnos. De pronto una niña pequeña, llegó corriendo por la única calle del pueblo. Estaba llorando, claramente aterrorizada. Le decía algo a sus padres. Ojalá me hubiese tomado el tiempo de aprender su idioma. Y señalaba al otro lado de un sembrado. Había una figura pequeña, otra niña, que caminaba hacia nosotros tropezando por entre el lodo. El teniente Tikhonov levantó sus binoculares y pude ver cómo su rostro perdía todo su color. Cara de rata se acercó a él, miró a través de sus propios prismáticos y luego le dijo algo al oído. Petrenko, el francotirador del pelotón, recibió la orden de apuntar su arma y enfocar a la niña. Lo hizo. ¿La tienes? La tengo. Fuego. Creo que así fue. Recuerdo que hubo una pausa. Petrenko miró al teniente y le pidió que repitiera la orden. Ya me escuchó, dijo con rabia. Yo estaba más lejos que Petrenko y lo había escuchado bien. Le ordeno eliminar el objetivo ahora. Vi que el cañón de su rifle temblaba. Era un mocoso flaco y desgarbado, ni el más fuerte ni el más valiente, pero bajó su arma de repente y dijo que no lo haría. Así nada más. No, señor. Sentí como si el sol se hubiese congelado en el cielo. Nadie sabía qué hacer, sobre todo el teniente Tikhonov.
Nos miramos los unos a los otros y luego miramos al sembrado. Cara de Rata iba caminando por allí, lenta, casi tranquilamente. La niña estaba tan cerca que podíamos ver su cara, sus ojos muy abiertos, mirando directamente a Cara de Rata. Levantó los brazos y escuché ese agudo y ahogado gemido. Se encontraron a mitad del sembrado. Todo terminó antes de que pudiésemos darnos cuenta de lo que había sucedido. Con un movimiento suave y fluido, Cara de Rata sacó una pistola de entre su chaqueta y le disparó a la niña justo entre los ojos y se dio la vuelta para regresar caminando hacia nosotros. Una mujer, probablemente la madre de la criatura, estalló en llanto. Cayó de rodillas, escupiéndonos e insultándonos. A Cara de Rata no le importó, o ni siquiera se dio cuenta. Solo le susurró algo al teniente Tikhonov y se subió al BMP, como si se tratara de un taxi en Moscú. Esa noche, tirada en mi catre sin poder dormir, traté de no pensar en lo que había pasado. Traté de no pensar en el hecho de que la policía militar se había llevado a Petrenko o que nuestras armas habían sido retenidas y guardadas en el depósito. Sabía que debía sentirme mal por lo de la niña, furiosa, con ganas de desquitarme con Cara de Rata y quizá un poco culpable por no haber levantado ni un dedo para impedirlo. Sabía que esas eran las emociones que debería haber sentido, pero en ese momento lo único que sentía era miedo. No podía dejar de pensar que me había dicho Baburin, que algo malo estaba por pasar. Solo quería irme a casa, ver a mis padres. ¿Qué tal si habíamos sufrido un horrible ataque terrorista? ¿Qué tal si estábamos en guerra? Mi familia vivía en Bikin, prácticamente al lado de la frontera de China. Tenía que hablar con ellos, asegurarme de que estaban bien. Estaba tan angustiada que sentí náuseas y empecé a vomitar, tanto que tuvieron que llevarme a la enfermería. Por eso no pude ir a patrullar al día siguiente y todavía estaba en cama cuando regresaron por la tarde. Estaba tirada en mi catre, releyendo una copia vieja de Semazdat. Escuché un alboroto, motores de vehículos, voces. Una enorme multitud se encontraba reunida en el patio de formaciones. Me abrí paso entre ellos y vi a Arkady parado en el centro de aquella masa. Arkady era el artillero de mi escuadrón, un tipo grande como un oso. Éramos buenos amigos porque él mantenía alejados a los otros hombres, si usted me entiende. Él solía decir que yo le recordaba a su hermanita. Sonríe con tristeza. Me gustaba. Había alguien arrastrándose a sus pies. Parecía como una anciana, pero tenía un saco de lona cubriéndole la cabeza y una cadena alrededor del cuello. Su vestido estaba hecho jirones y la piel de sus piernas había sido pelada casi por completo. No había sangre, solo una especie de pus negro. Arkady estaba en medio de un discurso agresivo y furioso. No más mentiras, no más órdenes de dispararle a los civiles. Por eso tuve que matar al pequeño Zopoliz. Busqué al teniente Tikhonov, pero no lo vi por ninguna parte. Sentí como una bola de hielo en mi estómago, porque yo quería que todos pudieran verlo. Arkady alzó la cadena levantando a la vieja babushka por el cuello. Agarró el saco que le cubría la cabeza y se lo quitó. Su rostro era gris, al igual que el resto de su piel. Sus ojos eran fieros y muy abiertos. Se revolcaba como un lobo rabioso y trataba de agarrar a Arkady. Él apretó una de sus poderosas manos alrededor de su cuello, sosteniéndola a un brazo de distancia. Quiero que todos vean por qué estamos aquí. Agarró el cuchillo de un cinturón y lo clavó en el corazón de la anciana. Contuve un grito. Todos lo hicimos. Estaba clavado hasta la empuñadura, pero ella seguía retorciéndose y gritando. «Ya ven», dijo él, apuñalándola varias veces más. «Ya ven, esto es lo que no quieren decirnos. Nos estamos matando aquí fuera para encontrar esto». Algunas cabezas comenzaron a sentir y se escucharon unos murmullos de aprobación.
Arkady continuó: ¿y qué tal si estas cosas están en todas partes? ¿Qué tal si justo ahora están en nuestras casas con nuestras familias? Estaba tratando de mirarnos fijamente a todos. No estaba prestándole mucha atención a la anciana. Su puño se aflojó. Ella logró liberarse y lo mordió en la mano. Arkady rugió, hundió de un puñetazo el rostro de la anciana. Ella cayó a sus pies, retorciéndose y vomitando esa baba negra. Arkady terminó el trabajo con su bota. Todos escuchamos cómo se le quebró el cráneo. La sangre goteaba de la profunda herida en el puño de Arkady. Lo sacudió en el aire y lanzó un grito que hizo que las venas de su cuello se hincharan. «¡Queremos ir a casa! ¡Queremos proteger a nuestras familias!». Otras personas de la multitud comenzaron a repetirlo. «Sí, queremos proteger a nuestras familias. Este es un país libre, una democracia. No pueden tenernos como prisioneros». Yo también grité, coreando con el resto de la gente. Esa anciana, una criatura que podía recibir una cuchillada en el corazón sin morir. ¿Qué pasaría si estaban en nuestros pueblos? ¿Qué tal si estaban amenazando a nuestros seres queridos? A mis padres. Todo el miedo, todas las dudas, todas nuestras emociones confusas y nuestro pesimismo se fundieron en forma de ira. «¡Queremos ir a casa! ¡Queremos ir a casa!», cantábamos, gritábamos, y entonces una bala pasó silbando junto a mi oreja y el ojo izquierdo de Arkady se hundió. No recuerdo haber corrido, ni haber inhalado el gas lacrimógeno. No recuerdo en qué momento aparecieron los comandos Spetsnaz. Pero de pronto nos tenían rodeados, golpeándonos, encadenándonos a todos juntos. Uno de ellos se paró con tanta fuerza sobre mi pecho que creí que moriría allí mismo. ¿Fue entonces cuando implementaron los diezmos? No, eso fue mucho antes. No habíamos sido la primera unidad en rebelarse. Las cosas habían comenzado más o menos en los días en que la policía militar cerró la base. Para el momento en que nosotros hicimos nuestra pequeña demostración, el gobierno ya tenía decidido cómo iban a restaurar el orden. Se acomoda el uniforme y endereza la espalda antes de seguir hablando. Diezmar. Yo creía que quería decir acabar, causar gran daño, destruir, reducir al enemigo. En realidad quería decir eliminar en un 10%. Uno cada 10 debía morir, y eso fue exactamente lo que hicieron con nosotros. Los Spetsnaz nos pusieron en fila en el patio de formaciones, con nuestros uniformes de gala para hacerlo mucho peor. Nuestro nuevo comandante nos dio un discurso sobre el deber y la responsabilidad, sobre nuestro juramento de defender la madre patria y cómo habíamos faltado a ese juramento con nuestra traición egoísta y nuestra cobardía. Nunca había escuchado palabras como esas antes. ¿Deber? ¿Responsabilidad? Rusia, mi Rusia, era un enorme desorden sin política. Vivíamos en medio del caos y la corrupción, luchando para sobrevivir cada día. Las fuerzas armadas no eran ningún bastión de patriotismo. Eran un lugar en el que se aprendía a comerciar, a conseguir comida, una cama y quizá un poco de dinero extra para enviar a casa cuando el gobierno decidía que era conveniente pagarles a los soldados. ¿Juramento de proteger la madre patria? Así no hablaba la gente de mi generación. Esas eran las palabras que usaban los veteranos de las guerras, los viejos locos y los tercos que inundaban la Plaza Roja con sus desteñidas banderas soviéticas e hileras de medallas colgando de sus apolillados uniformes. El deber a la patria era un chiste, pero yo no me estaba riendo. Sabía que enfrentábamos una ejecución. Los hombres armados a nuestro alrededor, los tipos en las torres de guardia. Estaba lista. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso esperando recibir un disparo. Pero entonces escuché esas palabras. Son unos niños malcriados que creen que la democracia es un derecho dado por Dios. La esperan y la exigen. Muy bien. Ahora van a tener la oportunidad de ponerla en práctica. Esas fueron exactamente sus palabras. Las he tenido estampadas en el interior de mis párpados por el resto de mi vida.
¿Qué quiso decir con eso? Que nosotros decidiríamos quién sería castigado. Separados en grupos de 10. Tendríamos que votar y elegir a uno de nosotros para ser ejecutado. Nosotros, los soldados. Tendríamos que asesinar a nuestros amigos. Pasaron entre nosotros con unas carretillas. Todavía puedo escuchar cómo rechinaban esas ruedas. Estaban llenas de piedras, del tamaño de un puño, pesadas y cortantes. Algunos lloraron, discutieron con nosotros, imploraron como niños pequeños. Otros, como Baburín, simplemente se quedaron allí sentados sobre sus rodillas, mirándome directamente a los ojos mientras ponía mi piedra al lado de la suya. María suspira suavemente, mirando por sobre su hombro al espejo de 2 caras. Brillante. Eran unos malditos genios. Las ejecuciones convencionales podrían haber restaurado la disciplina y devuelto el orden a toda la unidad, pero al convertirnos en cómplices nos tenían amarrados no solo por el temor, sino también por la culpa. Podríamos habernos negado, podríamos habernos resistido a elegir y haber muerto en su lugar, pero no lo hicimos. Le seguimos el juego. Tomamos una decisión consciente, y como esa decisión tuvo un precio tan alto, ninguno de nosotros quiso tener que volver a decidir por su cuenta. Ese día renunciamos a nuestra libertad y nos sentimos felices de dejarla ir. Desde ese momento vivimos con una libertad diferente, la libertad de señalar a alguien más y decir: ellos me ordenaron hacerlo, es su culpa, no la mía. La libertad de decir: que Dios nos perdone, yo solo estaba siguiendo órdenes.